Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la frágil frontera entre la intimidad y la fama existe una historia que durante años permaneció en sombras, susurrada por los pasillos de los sets y alimentada por la paciencia curiosa de los espectadores. Hoy, esa historia toma forma a través de la voz de Agnantzu, quien, con un tono templado y una sinceridad que pesa, ha decidido iluminar aquello que tanto se ha debatido, su relación, y su dolor con Ebru Sain. No se trata de un escándalo fugaz ni de una declaración lanzada para encender titulares insaciables. La entrevista en la que habló fue más bien una puerta que se abrió con cuidado. En ella Agn no buscó la conmoción, buscó decir lo que durante años había quedado atrapado entre silencios y miradas cómplices. Lo hizo sin teatralidad, con la gravedad de quien enumera recuerdos, las risas compartidas entre escenas, las conversaciones a deshoras en un camerino que se volvía confidente, la forma en que la presencia de la otra persona podía curvar la dureza de un día largo. No habló simplemente de colegas que se entienden, habló de alguien que fue sostén y compañía. Al contarlo dejó claro que aquello no fue mera camaradería profesional. Señaló la honestidad de ella, la risa que iluminaba los ensayos, la confianza que se extendía más allá del libreto. Y con una mesura que casi sonaba a renuncia, reconoció su propio esfuerzo por proteger aquello que consideraba valioso. Dijo que actuó con entrega, que procuró estar presente en los momentos difíciles, que se quedó cuando las cámaras ya no lo exigían. Pero también afirmó con una tristeza serena, que el cuidado de una sola persona no basta para sostener lo que dos fueron construyendo. A veces, dijo, te afanas en mantener algo, pero sientes como el suelo se mueve y te das cuenta de que no está en tus manos impedirlo. Esa frase sencilla, sin aspavientos, reavivó el interés y dividió opiniones. Una parte del público aplaudió la valentía de contar su versión, la honestidad de transformar un pasado rumoroso en una narrativa personal. Otra parte preguntó con cansancio por qué reabrir capítulos que algunos preferirían dejar en letargo. La realidad es que las emociones no caducan por decreto, resurgen cuando alguien les da nombre. Y la decisión de Agn de verbalizar su historia resonó como una invitación a entender que detrás de la celebridad hay memorias que buscan ser ordenadas. Mientras tanto, las redes sociales se encendieron. Foros de fans, hilos de opinión y cuentas especializadas desmenuzaron el tono, el gesto, la palabra elegida. Los seguidores remontaron a escenas antiguas, buscaron en las filmaciones y en entrevistas pasadas alguna pista que pudiera leerse a la luz de la nueva confesión. Hubo quienes celebraron la apertura de Agn. Por fin conocemos la verdad detrás de la distancia, escribieron. Hubo también quienes advirtieron, el pasado debe tratarse con cuidado, las heridas no necesitan ser reabiertas para sanar. Lo que hace a este episodio distinto, y porque merece atención más allá del morbo, es la honestidad mostrada por un artista en un espacio público. No buscó difamar, no acuñó palabras dañinas, habló desde la experiencia de alguien que intentó proteger un lazo y que, frente a la decisión del otro, eligió respetarla. Esa reconciliación con la memoria propia resulta menos espectacular y, acaso, más humana, admitir que se hizo lo que se creyó correcto, aceptar que esa entrega no siempre tiene la reciprocidad deseada, reconocer el hueco que queda cuando una relación se apaga sin ruido. Expertos en conducta y comunicación consultados por distintos medios han señalado que las rupturas entre figuras públicas generan un efecto espejo en la audiencia. La gente proyecta sus propias pérdidas y preguntas en las celebridades, por eso este tipo de confesiones se vuelven tan resonantes. Al escuchar a Agn, muchos encontraron un reflejo de sus propias despedidas, de la impotencia de cuidar algo que se desliza de las manos. Esa empatía colectiva explica en parte la intensidad de la conversación que hoy sigue abierta.
No es la primera vez que la prensa se ocupa de divergencias entre colegas que fueron más que compañeros, sin embargo, pocas veces la exposición se realiza con este cuidado narrativo. En la entrevista, habló de su decisión de permanecer discreto durante años, pero reconoció que esa prudencia no resolvió el silencio interior. Guardé mi parte, admitió, pensé que el respeto consistía en no hablar, con el tiempo entendí que callar también puede dejar preguntas sin responder para mí mismo. Esa reflexión no pretende imponer una verdad absoluta sobre lo que ocurrió, más bien, parece destinada a cerrar su propio capítulo, a poner punto final a un bucle de Kisi. A la espera de cualquier respuesta pública de Ebru, los analistas del espectáculo advierten contra las lecturas simplistas. Las relaciones, aseguran, suelen contener matices que la prensa reduce en titulares. Hablar ahora no necesariamente busca reabrir heridas ajenas, a veces, es la forma de ordenar un propio archivo emocional. La clave, sostienen, está en la intención. Cuando la palabra nace desde la reparación personal y no del ataque, puede ofrecer catarsis tanto para quien la pronuncia como para quienes la escuchan. En el fondo, lo más conmovedor de esto es la conciencia de que las complicidades que el público anheló no desaparecen en absoluto, se transforman. Lo que fue amistad, cercanía o amor puede quedarse como un espacio de aprendizaje y memoria compartida. Anne lo expresó con elegancia, no quiso recriminar ni humillar, simplemente relató una vivencia, reconoció su esfuerzo y aceptó la elección del otro. Esa actitud, aunque duela, desactiva el rencor y reivindica la dignidad de ambas partes. La narrativa que hoy recorre titulares no es una novela de villanos ni de héroes. Es la crónica de una fragilidad humana que se dejó ver y que, por eso mismo, llamó la atención. Al finalizar la entrevista, quedó una sensación de calma contenida, no la explosión primaria del escándalo, sino la calma de quien ha liberado un peso. Esa liberación no busca castigar a nadie, busca, quizá, que la memoria recupere su brillo sin la necesidad de la confrontación. Como testimonio final, Agn dejó una frase que muchos repiten: amar no garantiza poseer. Esa idea, sencilla y dolorosa, es la que quizás explique mejor por qué algunas historias se diluyen sin que nadie deba salir lastimado en el tribunal del espectáculo. Hay un gesto de nobleza en aceptar la elección ajena y guardar la propia verdad como un relicario íntimo. Y aunque la voz pública la haga ahora visible, la razón última sigue siendo personal. Este es un episodio de los que dejan huella silenciosa. No porque arroje luz sobre todos los porqués, sino porque recuerda que detrás del brillo mediático hay decisiones humanas que merecen respeto. En la encrucijada entre la curiosidad y la compasión, conviene inclinarse por la segunda. Antes de cerrar estas líneas, un recordatorio: desde KEPAP seguiremos observando con respeto cada paso de esta historia, y traeremos las actualizaciones con la misma prudencia. Si te interesa mantenerte informado sobre los desarrollos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco, suscríbete a KEPAP, activa la campanita y si puedes, únete al canal con el botón unirse para apoyarnos a seguir produciendo contenidos responsables y exclusivos. La lección que queda es sencilla y eterna: las luminosas conexiones que vimos en pantalla tuvieron su verdad, lo privado que hoy se nombra merece escuchas y silencios en su justa medida. Y ahí, entre las palabras que se dijeron y las que no se dijeron, se aloja la historia de dos artistas que, más allá del rumor, han compartido algo irrepetible y humano. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.